Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver los criterios de máximos y mínimos de una función. Supongamos que tenemos la siguiente función. Esta función va a tener máximos y mínimos. ¿Cuáles van a ser esos máximos y mínimos? Bueno, en este caso el máximo sería este punto y el mínimo sería este otro punto. También vamos a tener algo que se llama punto de inflexión, que es donde va a cambiar la curvatura de nuestra función. Pero eso, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son los criterios de máximos y mínimos de una función? Bueno, existen distintos criterios. Uno de los criterios que existe es el criterio de la primera derivada. Y los criterios de la primera derivada nos dicen que cuando la derivada es igual a 0, nosotros podemos encontrar los posibles máximos o mínimos de nuestra función o los puntos de inflexión. A estos puntos los llamamos puntos críticos. ¿Por qué cuando la derivada es igual a 0 nosotros encontramos estos puntos? Bueno, recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en algún punto de nuestra función. Entonces vean que cuando pasamos una recta tangente en el punto máximo, la pendiente de esta recta es 0, o sea, no tiene inclinación esta recta, es completamente paralela al eje de las X. Lo mismo pasa si nosotros trazamos una recta tangente en el punto mínimo, también esta recta no tiene ninguna inclinación, o sea, lo que quiere decir que su pendiente es 0. Por eso cuando nosotros igualamos la derivada a 0, entonces encontramos estos puntos máximos y mínimos de nuestra función. Vean que en este caso el punto de inflexión, si nosotros trazamos una recta tangente en ese punto, obviamente la pendiente no va a ser 0, pero van a haber casos en los que sí la pendiente sea 0. Es por eso que nuestros puntos críticos contemplan a los máximos y mínimos de nuestra función, así como a los puntos de inflexión. Otro de los criterios de la primera derivada nos dice que si la primera derivada es mayor que 0, o sea, es positiva, entonces nosotros vamos a encontrar los intervalos donde nuestra función sea creciente. Vean, por ejemplo, en este caso que antes del punto máximo, si nosotros trazamos una recta tangente, esta recta tangente va a tener una pendiente positiva. De manera gráfica podemos ver muy claramente que antes del máximo, obviamente, nuestra función es creciente. Lo mismo pasaría después del punto mínimo. Si nosotros trazamos una recta tangente en cualquier punto después del mínimo, encontramos que igual esa recta tangente va a tener una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque bueno, en ese intervalo también nuestra función es creciente. Otro de los criterios nos dice que si la derivada es menor que 0, o sea, es negativa, entonces nosotros vamos a encontrar el intervalo donde nuestra función sea decreciente. Por ejemplo, vean que si yo trazo rectas tangentes en algún punto entre el máximo y el mínimo, estas rectas tangentes van a tener una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque en ese intervalo ahora mi función es decreciente. Y bueno, estos no son los únicos criterios que nos ayudan a describir nuestra función. También existen los criterios de la segunda derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si nosotros tomamos la primera derivada y la derivamos, vamos a obtener la segunda derivada de nuestra función, o f bi'prima. Y si esta segunda derivada es mayor que 0, o sea, es positiva, nos va a decir en qué intervalo nuestra función es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso de cóncava hacia arriba? Bueno, vean por ejemplo en este caso que nuestra función a partir del punto de inflexión hacia la derecha tiene una curvatura hacia arriba, como si fuera una parábola que abre hacia arriba. Eso es a lo que se refiere que nuestra función sea cóncava hacia arriba. Y bueno, ¿qué pasa si nuestra segunda derivada es menor que 0? O sea, es negativa. Bueno, en este caso nos diría en qué intervalo nuestra función sería cóncava hacia abajo. En este caso, en esta función, a partir del punto de inflexión hacia la izquierda, nuestra función es cóncava hacia abajo. O sea, la curvatura es como si fuera una parábola que abre hacia abajo. Entonces vean que nuestra función tiene dos curvaturas. Es cóncava hacia abajo en una parte y luego cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión es el punto donde cambia esa curvatura, donde pasa nuestra función de una concavidad a otra. Y bueno, teniendo los criterios de primera y segunda derivada, también los podemos combinar para encontrar los máximos y mínimos. Vamos a suponer que tenemos a x0, que es un punto crítico.
O sea, un punto que nosotros encontramos cuando igualamos la primera derivada a 0. Entonces, si este x0 nosotros lo sustituimos en la segunda derivada y este valor que nos queda es mayor que 0, o sea, es positivo, entonces nos diría que en x0 existe un valor mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un punto con coordenadas x0, f de x0, donde vamos a obtener el mínimo de nuestra función. O sea que este punto nos va a dar las coordenadas de nuestro mínimo. Y bueno, ¿qué pasa si al sustituir x0 en la segunda derivada nos da un valor menor que 0? O sea, un valor negativo. Bueno, lo que nos va a decir es que ahora en x0 existe un máximo. Y las coordenadas de este máximo serían x0, f de x0. O sea, que este punto ahora nos daría las coordenadas del punto máximo de nuestra función. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros al sustituir x0 en la segunda derivada nos queda igual a 0? En este caso lo que nos estaría diciendo es que en x0 se encuentra el punto de inflexión y que las coordenadas x0, f de x0 nos daría la ubicación del punto de inflexión. O sea que este punto nos daría la ubicación del punto de inflexión. Y bueno, estos son los criterios que nos van a ayudar a encontrar los máximos y mínimos de nuestra función, así como otros elementos, como ya vimos el punto de inflexión, las concavidades, donde nuestra función es creciente o decreciente. Pero lo que más nos va a interesar encontrar son los máximos y mínimos de nuestra función, ya que son muy importantes para el estudio de funciones. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar estos criterios para encontrar los máximos y mínimos de diferentes funciones? Es lo que iremos viendo en los siguientes videos. No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos videos y cursos que se estarán subiendo. Y si te gustó el video, por favor regálame un like. Nos estamos viendo en la próxima ocasión y recuerda que las matemáticas están en tu poder.